Esta semana, Bloomberg, ¿no?, esta cadena de noticias del multimillonario del mismo apellido, conservador, no oligarca en los Estados Unidos, publicó uno de los, una noticia que resonó mucho en México porque le da carnita, ¿no? Y, o sea, le pinta como tal un trozo de carne a quienes están ávidos de machacar al gobierno de López Obrador, ¿no? En muchos sentidos. Y es que dice, no publicó este ranking con 10 indicadores. Vamos a ver, digo, no nos vamos a meter tanto al detalle, ¿no?, nerd o ñoño, de qué significa cada uno, la ponderación, todo este tipo de cuestiones, pero sí vamos a hacer un comentario general de lo que significan este tipo de análisis, ¿no? Y hizo un ranking de los países que tienen una economía significativa de más de 200,000 millones de dólares y hizo un ranking del peor, bueno, de los mejores hasta el peor, ¿no?, para estar durante la pandemia. Dice, hizo esto sobre todo, esto es bastante subjetivo, que es la calificación de resiliencia como tal. Esto es calificación objetiva, estos son datos duros, un caso por, ¿no?, casos por 100,000 habitantes, fatalidad, muertes por millón, porcentaje de positividad, es decir, de cuántas personas a las que se hacen las pruebas resultan positivos a COVID-19 y acceso a vacunas. Digo, esto de acceso a vacunas también es bastante subjetivo, ¿no? Porque, bueno, lo explican como tal, ¿no? Y dan las fuentes. Pero digamos, esto no es una garantía como tal. Entonces, aquí también hay cierto grado de subjetividad. Vemos a Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, ¿no? O sea, para sorpresa de nadie, ¿no? Los nórdicos, los países del sureste asiático con una alta calificación, Nueva Zelanda, evidentemente de Oceanía, porque es el primer país que ha declarado como tal que ya erradicó COVID, ¿no?, que lo controló completamente. Y Japón, a pesar de su complejidad y a pesar de su avanzada edad, también ha logrado un excelente control, extraordinario. En último lugar, Argentina y México, ¿no? Digo, en realidad, casi a todos los latinoamericanos nos vapulearon bastante, man. Pero bueno, ¿qué significa esto, no? ¿Qué calificaron? Bueno, acá están los top performers. Y por acá debe estar, bueno, dicen que una de las sorpresas, ¿no?, por ejemplo, es que Bélgica, que países como Francia estén por debajo de la mitad en los, ¿no?, de los países evaluados. Reconoce el resurgimiento de rebrotes, ¿no?, en toda Europa occidental, básicamente, ¿no? Y estos son los epicentros de, ¿no?, de COVID, basado con este filtro, ¿no?, de las economías. Y México, vamos acá, ¿no?, 1,000,000 de casos, liderado lejos por Estados Unidos. Es más, yo creo que son bastante generosos con Estados Unidos. Lo que avanza Estados Unidos en el score es el sistema de salud, que dicen que es fantástico, cuando, digo, la realidad material es que la principal causa de bancarrotas en los Estados Unidos son las deudas médicas. Es que no hay cobertura universal, como si lo hay en las economías avanzadas del mundo. Pero le dan muchos puntos porque tiene acceso a vacunas, porque la está produciendo como tal una de sus empresas o varias de sus empresas. Entonces puede en muchos sentidos darse ese lujo, ¿no? Y así sube como tal. Esto es importante, esto me pareció interesante, que la tasa de crecimiento de la pobreza, ¿no?, en todo el mundo ha estado disminuyendo, pero a partir de la entrada de COVID-19 hay un resurgimiento en este tipo de temas, ¿no? Bueno, estas son ¿no?, las fuentes como tal, la tasa de positividad, acceso a vacunas y tal. Nos interesa ver el caso mexicano, ¿no? ¿Por qué lo califican tan mal como tal? ¿No? Digo, en este índice subjetivo nos dan una muy baja calificación, tenemos una alta tasa de mortalidad y positividad nos ponen 62%, cuando el dato de ayer que dio Hugo López-Gatell es alrededor del 41% por ahí. Ahora, ¿por qué es más alto que muchos países, no? ¿Por qué estamos tan mal? Este tipo de ejercicios
En muchos sentidos son anecdóticos. O sea, es muy, muy, muy difícil comparar países tan distintos y tratar de verlos de una forma homogénea. Por ejemplo, y esto es fundamental para entender la calificación de México, la estrategia de pruebas, ¿no?, que se hace en muchos países, sobre todo países de primer mundo, es pruebas para todos, o pruebas para quien quiera una prueba. ¿Me explico? Tenga síntomas o no tenga síntomas, te hacen una prueba. Entonces, cuando es tan general, por definición, la tasa de positividad te va a reflejar no de las personas que tienen síntomas, ¿no? ¿Cuántos hay y cuántos casos positivos hay de COVID? Sino de la población en general o de la población que decide hacerse pruebas, ¿cuántos te serían positivos? Entonces ahí va a bajar, o sea, de forma natural. México, por ejemplo, y los países que tienen una estrategia similar de hacer pruebas a las personas sintomáticas, evidentemente la tasa de positividad va a ser más alta, ¿no? Esto es lógica básica. Entonces, bueno, ahí es una de las posibles explicaciones de esta cuestión. Ahora, en el tema de el sistema de salud como tal, ahí es una realidad completa, una realidad histórica, que para el tamaño que tiene México y el tamaño de su economía como tal, tiene un sistema de salud paupérrimo, ¿no?, escaso, debilitado, pulverizado histórica y materialmente, digo, pues no por este gobierno como tal, sino por la historia, ¿no? Por la historia del neoliberalismo, donde hubo un abandono completo. Bueno, es que México nunca se ha tenido, pero además en el periodo neoliberal, en los últimos 40 años, activamente se estuvo pulverizando el sistema de salud, se estuvo fragmentando, se estuvo reduciendo el financiamiento como tal en la proporción que deberíamos tenerlo. Y como estos casos, no podemos ver explicaciones históricas, ¿no?, en lo agroalimentario, en lo agroindustrial, de por qué tenemos una epidemia, ¿no?, y una epidemia como tal de enfermedades no transmisibles, ¿no?, de obesidad, de hipertensión, de problemas cardíacos, o sea, todo lo que ya sabemos, diabetes, que propaga, ¿no?, y que incrementa la posibilidad de un daño severo por COVID. Esta subordinación alimentaria y este término, ¿no?, de que se burlaron alguna vez del colonialismo o el neocolonialismo del paladar, ¿no?, o de la mesa o de la canasta básica, es algo real, cabrón. O sea, nosotros, una política pública de renunciar a la seguridad alimentaria y de ser autosuficientes de forma alimentaria y subordinarse a los intereses extranjeros de un conjunto de empresas que estaban monopolizando la cuestión alimentaria en el país. O sea, en México empezamos a importar maíz, cabrón. O sea, imagínate, o sea, importar maíz, importar aguacate. O sea, güey, éramos autosuficientes, ¿no?, en ese sentido. Y se abandonó completamente. Dios se abandonó como una forma ordenada de hacer política para beneficiar a unos pocos y perjudicar, ¿no?, a la gran mayoría. Esos son los gobiernos que tuvimos. Ahora, o sea, que nos pongan, por ejemplo, abajo de Brasil. O sea, Brasil está en 37, cabrón, ¿no? O sea, México 53. O sea, no hay, son una diferencia material, una diferencia que se traslade a la realidad de lo que está sufriendo un país y otro, ¿no? O sea, digamos, estos ejercicios son más bien anecdóticos, no son en muchos sentidos a modo, digamos, difícilmente pueden reflejar la realidad material de los países que están, de las personas, ¿no?, que están sufriendo la pandemia. Todos estamos sufriendo la pandemia en diferente grado. Pero, por ejemplo, o sea, poner en un comparativo a Japón, ¿no?, que podrías decir, bueno, tiene una población similar, ¿no?, Japón a México. Pues sí, pero las condiciones materiales e históricas son diametralmente opuestas, son completamente distintas. El sistema de salud, la educación, la cultura, la alimentación, la suficiencia alimentaria, la tecnología, ¿no?, los hospitales. O sea, digamos, es un despropósito completo hacer una comparación. Es que, ay, qué bien lo hicieron allá en Japón. ¿Por qué ustedes no lo hicieron tan bien como lo hizo Japón? Pues porque no tenemos lo que tiene Japón, cabrón. O sea, básicamente, ¿no? Entonces, México es el peor país para estar durante COVID. Por supuesto que no. ¿Es el mejor país para estar en COVID? Tampoco, ¿no? Pero
De estos 53, o sea, tampoco me queda claro que estamos en el último lugar, ¿no? Y esto, de nuevo, es más bien un ejercicio anecdótico, no que, tampoco pensemos, ¿no? Que estas cadenas son inocentes, ¿no? Estos tanques de pensamiento, o sea, todo el mundo tiene una agenda detrás, hay intereses claros detrás. Aquí sobrevaloran, ¿no? O sobreestiman en este índice, ¿no? Vamos a ponerlo acá de nuevo, completamente arbitrario, ¿no? Y subjetivo, no arbitrario, más bien subjetivo, eh, ¿no? El índice de resiliencia como tal. O sea, si tomáramos solamente los datos objetivos, de esto de acá, sin contar, ¿no? Lo subjetivo, tendríamos un ambiente completamente distinto de la realidad. Pero bueno, no nos dejemos llevar, por favor, ¿no? Por los títulos amarillistas, seamos un poquito más críticos y analíticos de lo que realmente significan este tipo de ejercicios, y lo más importante, sigamos siendo conscientes y sigamos aplicando las normas y el sentido común que ya sabemos que debemos hacer durante la pandemia, ¿no? Sana distancia, lavarse las manos, cubrebocas, todo lo que ya sabemos. Por favor, no bajemos la guardia, que efectivamente hay un repunte, no solo en la región, no en América Latina, en México también y en varios estados de la República. En fin, muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Hasta acá dejamos el comentario y nos vemos hasta la próxima.